con el espíritu que creo yo, que más tranca a la iglesia, a los pastores y a los discípulos del Señor, que es el temor. ¿Es verdad o no es verdad? Es el temor. ¿Es el temor a qué? Es el temor a avanzar, es el temor a crecer, es el temor a abrir iglesias, es el temor a evangelizar, es el temor a confiar en los recursos del Señor, en alquileres, en luz, en agua. Y lo curioso es que aparece el propio Jesús caminando sobre el agua y los discípulos, ¿qué dicen? Un fantasma. ¿Y quién era? Jesús. Nosotros muchas veces vemos fantasmas en los proyectos que Jesús tiene por delante para cada uno de nosotros. Muchas veces decimos, no vamos a llegar, no nos va a dar, no lo vamos a lograr, no vamos a tener los recursos, no me va a dar la fuerza, no esto, no lo otro. Y cuestionamos cuando vemos a Jesús en el proyecto y en nuestro caminar, cuestionamos y decimos fantasma, y decimos demonio. Claramente lo que vieron los discípulos no fue a Jesús, fue a lo contrario a Jesús, a un fantasma, a demonio, a lo que usted le quiera llamar, pero Jesús no lo vieron delante de sus ojos. Entonces, el temor, que es lo que más nos tranca, lo que más nos frena y lo que más impide a la iglesia a crecer, es lo que necesita enseñando Jesús en la práctica. ¿Todo bien ahí? ¿Me corro un poquito? Está concentradísimo el pastor. ¿Estoy bien ahí? ¿Me corro para adelante, para atrás? Se ve perfecto. El temor, claramente Jesús les estaba dando una clase práctica. No les había hablado sobre parábolas del temor, no les estaba dando una clase teórica del temor, los mandó a lidiar con el temor, a ver cómo reaccionaban ellos. Y vaya usted, si a los predicadores nos gusta hablar de Pedrito. A todos los predicadores nos encanta predicar sobre Pedrito, su impetuosidad, su atrevimiento. Todos lo hemos predicado aquí de Pedrito, y Pedrito con su valentía y su atrevido que era, y lo impulsivo y lo almático y todas las características que usted quiera colocarle, fue el que escuchó y le dijo al Señor, sí sos vos, entonces mandá que yo vaya a vos. Y se bajó de la barca, y usted conoce la historia, pero un grupo saber que Jesús estaba ahí porque me sacó, y no ser del grupo que quedó en la barca mirando lo que había logrado Pedro, que era caminar algunos pasillos. Sálvame, Señor, sálvame. Por lo tanto, algunos principios interesantes, ¿no? No siempre las pruebas vienen de Satanás, y no siempre el diablo es el que nos manda la prueba, la adversidad, la dificultad, sino que es a veces el propio Jesús que nos manda a lidiar con nuestros temores, que nos manda a lidiar con nuestros miedos. Es el propio Jesús que nos manda a una clase práctica de cómo lidiar con nuestros fantasmas, con nuestros complejos, con nuestros problemas, con nuestros techos. En este caso, claramente Jesús le dijo, suban a la barca y pasen al otro lado, diciéndole, suban a la barca que van a una prueba. Les hubiera dicho eso, pero no se lo dijo. Le dijo, suban a la barca, pasen al otro lado, y después él apareció cuando los discípulos estaban siendo azotados por olas contrarias a la barca. Primer principio, no siempre el diablo es el que está atormentándote tanto tu vida y tanto crédito. A veces le damos al diablo como si fuera tan poderoso. A veces son etapas y cosas que nosotros tenemos que vivir para pasar a la otra orilla. Para pasar a la otra orilla, para ir al otro nivel. Amén. Son cuestiones que el mismo Dios nos hace, nos enseña para que nosotros nos capacitemos para pasar a la otra orilla, al otro nivel. Después, el lidiar con el miedo significa dominarlo y que él no nos domine.
Significa nosotros tener control del miedo y de nuestros fantasmas, porque claramente todos sentimos temores. Y aquí no hay nadie que no sienta temor. Todos tenemos temores. Y todos tenemos más o menos los mismos temores. Todos los pastores tenemos prácticamente los mismos temores, con algunos matices, unos un poco más que otros, pero todos deseamos y somos llamados a hacer crecer el reino de los cielos. ¿Es verdad o no es verdad? Temores económicos, temores ministeriales, temores con los hermanos de la iglesia, temores en la administración, y todos más o menos corremos con los mismos temores. Pues lo que queda claro es que a veces vemos fantasmas donde no los hay. Lo que queda claro es que a veces vemos imposibles en donde no los hay, en donde no los hay. Por eso Jesús le dijo a Pedro, ven. Y uno de los imposibles era caminar sobre el agua. Una de las cosas que no entraba en la razón era caminar sobre el agua. En cambio, Pedro, obedeciendo la respuesta de Jesús, que le dijo, entonces ven, Pedro se baja de la barca y transita en un imposible, fantástico, sobrenatural, que seguramente le habrá contado a toda su familia y a todo el que veía cerca. ¿Es verdad o no? Y más con lo charlatán que era, le habrá contado a todos los vecinos que Jesús le dijo y él bueno, nosotros cuando Dios nos usa para ver a través de nuestra vida un milagro, una sanidad, una multiplicación, le contamos a todos. No, no, pero seguramente no, porque no hay razón para ellos. La razón de los que estaban en la barca no les privaba la fe que tuvo Pedro en creer que Jesús estaba ahí y caminar sobre el agua y lograr así una de las historias más lindas y que todos hemos predicado en nuestras iglesias. ¿Es verdad o no es verdad? Todos hemos predicado. Que quiero compartir con ustedes es el último verso, el penúltimo, en el que Jesús en el verso 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó. Y cuando Jesús se subió en la barca, se calmó el viento. Cuando los dos, no habían otros que estaban abajo, era Pedro y Jesús. Lo otro que a mí me lleva a reflexionar es que en esas crisis, en esas adversidades, en esas dificultades que nosotros tenemos en nuestro ministerio, en nuestra familia, termina siendo su Dios porque usted está obedeciendo, por lo tanto termina adorando a un espíritu que no es el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros permitimos que Jesús quede debajo de nuestra barca en esos momentos de adversidad. Por lo tanto, si nosotros queremos que el viento se calme, porque las pruebas no son infinitas y no vamos a vivir toda nuestra vida en un tiempo de pruebas, sino que son etapas en las cuales Dios permite que nosotros pasemos para capacitarnos, para crecer, para madurar, para lo que Dios tenga para nosotros. De hecho, la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, y aquí todos amamos al Señor. Es bueno tener en claro que Jesús tiene que estar en nuestra vida. Amén. Y que Él tiene que seguir siendo nuestro Dios y tiene que seguir reinando, y nosotros tenemos que a Él y obedeciéndole a Él antes que cualquier potestad, principado, gobierne nuestra vida en esos momentos que muchas veces estamos débiles, que muchas veces estamos cansados, que muchas veces nos falta la fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no siempre el diablo tiene la culpa de nuestras pruebas. No es tan poderoso. Amén. Ojo con quedarnos del grupo que queda sentado mirando lo que sucede y desobedeciendo a Jesús que le dijo ven, y después tengamos claro que Jesús siempre tiene que estar dentro de nuestra barca. Amén. ¿Me deja orar por esta palabra? Amén. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que nos alienta, que nos enseña. Gracias
por tu palabra, Señor. Te adoramos y te pedimos que este espíritu de fe, de valentía, de coraje sea el que reine en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada pastor, a cada líder, a cada esposo, a cada varón de Dios que está en este lugar y que nos están viendo a través del internet. Yo declaro, Padre, que los temores caen. Yo declaro que toda mentira, todo engaño, toda potestad de temor, de miedo, caen, porque tú estás en nuestra barca, porque tú reinas en nuestros corazones, Jesús. Yo declaro el cuerpo pastoral de Uruguay lleno de fe, Señor, valiente para usar la fe, para bajar de la barca y caminar en pos de ti, Señor, en pos de los proyectos que tú tienes para cada uno de nosotros. Te honramos, te adoramos, bendecimos tu nombre, declaramos que tú eres nuestro único Dios, el único digno de ser adorado, exaltado. Aleluya. Entronízate, Señor. Entronízate, Señor, y danos esa visión aguda para verte a ti y no ver fantasmas. Señor, nosotros proclamamos tu palabra que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayúdanos a entender que detrás de todo crecimiento del reino de los cielos, tú estás. Tú estás. Tú nos has mandado a predicar el evangelio, Señor, a abrir nuevas obras, Señor, a hacer discípulos, Señor, a predicar el año agradable, a vendar a los afligidos, apertura de las cárceles. Para eso está tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Aleluya. Te doy gracias, Padre. Bendecimos este momento. Te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Y ayúdeme, pastor, y diga amén. Y amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Me preguntaba, yo soy de aquellos que me gusta emprender y me gusta avanzar y a veces el Señor me da algunas cachetadas. Así que el otro día le decía a uno de mi grupo, en un WhatsApp del grupo de líderes, le digo, tenemos que abrir otro hogar. Está lleno de chicos drogados en la calle, adictos, tenemos que abrir otro hogar. Y teníamos ahí una máquina de carpintería. Le digo, tenemos que abrir con esta máquina de carpintería otro hogar. Y me dice, pregunta uno ahí en el grupo, ¿y quién va de encargado y de líder? Y yo le pongo, no sé. ¿Y quién, en qué lugar va a ser? No sé. ¿Y quiénes van a ser los de apoyo? No sé. ¿Y quién? Y pastor, no sabe nada. Y no sé. Lo único que sé es que tenemos que predicarle. Ya el Señor se encargará de ordenarnos y ayudarnos, pero nuestra clave, entiendo yo, del crecimiento es avanzar, dar el primer paso, bajar de la barca y comenzar a caminar en pos de los proyectos del Señor. Amén. 2 minutos tengo. No, vamos a mirar el partido, no vamos a mirar el partido, predico toda la hora del partido. 2 minutos. No empezó todavía. Tengo el reloj aquí. 2 minutos. Yo veo a la iglesia en otra relación y en otra sintonía con el sistema político que en los periodos pasados. Yo quiero hacer 2 cosas. Un panorama rápido y luego ofrecer algo. Número 1, ha salido del Parlamento de la República un grupo de legisladores totalmente contrarios a la palabra de Dios, totalmente contrarios, enemigos de la palabra de Dios. Un grupo de legisladores de algunos partidos y de otros partidos, con esto no estoy criticando a ninguno de ellos, pero ha salido. Cultura de la muerte, aborto, feminismo radical, los que promovieron la ley trans, homosexualismo, y bueno, han salido del Parlamento y ha habido un recambio y ha entrado otro grupo en todos los partidos nuevos, que yo entiendo son mucho más alineados, afables al cristianismo y a nuestra fe. Entre ellos un partido nuevo que no existía, 2 partidos nuevos que no existían en los gobiernos pasados, que es Cabildo Abierto, claramente muy alineado a los principios bíblicos, encabezado por Manini Ríos, un hombre muy católico y de buena fe, con sus senadores, los diputados no tantos, pero senadores firmes en principio y valores, cosa que cambió muchísimo el Senado.
¿no? El Senado lo cambió muchísimo. Y en diputados exactamente también de la misma forma. Hoy existe una apertura para hablar de Dios en el Parlamento que nunca existió. Se percibe un espíritu muy diferente en los cielos del Parlamento de la República, en las sesiones, en las comisiones y en todos los lugares para hablar con otra libertad, sea de Dios, de los principios y los valores bíblicos. Eso es en el legislativo, de la noche al día, impresionante el cambio, y yo lo vivo muy de adentro porque estoy ahí muchos días al mes. En el ejecutivo, totalmente radical el cambio. Luis Lacalle Pou se ha rodeado de un grupo de ministros que son católicos y ahora, hace algunos meses, evangélicos. Que no es menor. Nuestro hermano Gerardo es viceministro del Ministerio de Medio Ambiente, todos lo conocemos. Lalo Irazábal, ex intendente de Durazno, ex diputado, también viceministro nada más y nada menos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, uno de los principales ministerios del país. Ministra de Economía católica, ministro de Desarrollo Social muy cercano a la fe, secretario de la presidencia que dice ser católico y creyente. Y bueno, es otra realidad la que nosotros vivimos hoy en el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creo que hay otra apertura para la conexión y la relación del pueblo de Dios con el poder o el sistema político, a lo que yo les aliento a animarse, a conectarse con el poder político de turno en este momento, porque hay otra apertura. Lo que sucedió es que éramos 3 evangélicos en la Cámara de Diputados, quien habla Amarilla y Lalo, hoy 2 en el Ejecutivo, he quedado solo yo dentro del legislativo como evangélico. Ustedes saben que las leyes nos empujan a la cultura de nuestro país. Las leyes empujan a una línea cultural. Desde hace 20 años vemos que un conjunto de leyes direccionó el Uruguay a los niños, jóvenes y adolescentes hacia una creencia. ¿Ok? Por lo tanto, desde el Parlamento también se genera cultura y no es menor el tema. Por lo tanto, yo quiero ofrecer a todos aquellos que tengan iniciativas legislativas, todos aquellos que tengan ideas, ganas de legislar, de armar proyectos de leyes, cuenten con nuestra banca de diputados. Amén. Yo considero que estoy ahí de prestado, creo que es una cuestión del reino, yo me considero un hombre de reino, así que la banca está disponible para todos aquellos que sientan iniciativas legislativas y digan, Álvaro, mira, tengo un proyecto sobre este tema. Mire, nadie sabe más de los pastores, nadie sabe más que los pastores de los problemas sociales. Usted sabe del matrimonio de sus ovejas, sabe de la economía de sus ovejas, sabe del trabajo de sus ovejas, sabe de todos los problemas que tienen sus ovejas, de todos, y todavía de los problemas espirituales detrás de los problemas. Por lo tanto, yo creo que es un tiempo de avanzar legislativamente para nuevamente traer la cultura de nuestro país a una línea más sana de la que lo llevó los últimos 20 años. Así que Alison es allí la encargada del despacho del Parlamento, es abogada, Juan Carlos también está trabajando en el Parlamento, tenemos otros hermanos de otras iglesias también que están en el despacho allí en el Parlamento. El despacho es de ustedes, si tienen iniciativas, ideas, ganas, sueños, direcciones de Dios, de armar proyectos, de legislar. Mire, yo ayer hace unos días miré a la pastora Milagros Aguayos de Perú. Seguramente casi todos lo conocemos, Salvemos a la Familia. Acaba de presentar un proyecto de ley hermoso que se lo acabo de pedir, me lo mandó, derechos del hijo no nacido, o sea, derechos del hijo por nacer, del niño por nacer. Entonces, armó una cantidad de artículos de derechos del niño que está en el vientre, que todavía no nació, pero que supuestamente están dentro de las legislaturas, pero que no se reconoce. Entonces armó claramente un proyecto de ley para presentarlo en Perú del hijo que todavía no nació. Y cuestiones como esa hay cientos de iniciativas y proyectos que cada uno de nosotros podemos tener. Ahí con Alison presentamos un proyecto para agudizar las penas a los violadores,
estamos presentando un proyecto sobre el tema de educación en las escuelas y liceos con el tema de adicciones, y estamos en 4 o 5 proyectos más ahí, un proyecto que el Instituto de la Familia, que lo presentamos. Entonces, ideas varias, seguramente el Señor les ponga cosas en su cabeza. Lenguaje de señas, ahí Alison nos decía hoy. Así que yo lo que quería decir es que el despacho es del reino, yo lo administro, pero es del reino, y que esté abierto para todos los que tengan iniciativas legislativas y parlamentarias. Amén. Será de mucho beneficio para el reino, para la iglesia, y para tirar un poquito la cultura luego de un avasallamiento hacia una dirección que era la cultura de la muerte, todo relacionado con la muerte. Amén, hermanos. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Dios les bendiga mucho.